José, que es directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica de Cantabria. Y bueno, le hice así a traición un día en una charla, le dije, oye, estamos presentando un grupo, me gustaría que vinieras a la primera charla. Y dijo, pues voy, pues aquí está. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos los que estáis aquí. Es un gustazo, la verdad, venir a este centro cultural y verlo tan lleno, ¿no? Efectivamente, como dice Flori, pues me cogió ahí hace un par de semanas, un sábado por la mañana, y me dijo que estabais, bueno, pues que aquí en Molledo y en el Valle de Iguña estaba habiendo un movimiento cultural y, bueno, y social, ¿no? Y que lo que querían era hacer una asociación y dedicarse un poco pues al tema de la cultura, del patrimonio. Y yo pues pensé que esto iba a ir para largo, claro, y dije, sí, cuando quieras, yo voy. Y a los 2 días me llamó, me dijo, que este sábado. Y dije, bueno, venga, pues vale. Y aquí estoy, encantada de estar con todos vosotros. Encantada sobre todo de que, bueno, yo siempre soy muy defensora de que la sociedad civil se una, de que se mueva, de que haya vida en los pueblos, ¿no? Sobre todo en estos pueblos pequeños. Yo soy campurriana y sé también un poco de lo que hablo, ¿no? Porque vengo de un pueblo pequeñito, pues también como Molledo. Entonces está muy bien que la gente se una, que haga asociaciones, y yo creo que os felicito a todos por este movimiento cultural Iguña. Estoy encantada de estar aquí el primer día que se hace un acto y pues del día que se presenta un poco vuestro movimiento cultural, ¿no? Además, bueno, como ha dicho Flori, además entre vuestros fines tenéis el patrimonio cultural. Yo también soy directora de patrimonio cultural, además de la memoria histórica, y bueno, y el primer día pues hay una charla de memoria histórica que yo creo que es algo muy importante. Porque, bueno, una de las cosas que está sobre todo difundiendo la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, que es de la que depende la Dirección General de la Vicepresidencia de Pablo Zuloaga, es la difusión de la memoria histórica, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años con un poco de desmemoria, nunca se nos ha hablado mucho de este tema, sobre todo de la guerra civil, se habla muy poquito. Bueno, más o menos veo que somos todos de unas edades ya que no se ha hablado mucho en la escuela, en los colegios, en la universidad, no se nos ha hablado de memoria histórica nunca, ¿no? Yo creo que empezábamos en la prehistoria y acabábamos en el siglo XIX y ahí se quedaba. Entonces, está muy bien que se hable de memoria histórica, que se cuente lo que pasó, y luego para mí es un gusto ver que gente joven como Iván, como todos los que formáis el movimiento, pues estéis interesados en esto, ¿no? Ha sido una alegría cuando me dijo Flori que iba a haber una conferencia sobre memoria histórica. Cuando he visto que era Iván, conozco a más gente pues amigos de Iván que también se dedican a este tema y son gente muy joven, y yo creo que está muy bien que ellos también pues difundan su conocimiento y nos hablen de la memoria histórica y de lo que pasó, ¿no? Hoy tenía un acto por la mañana íbamos a ir a conmemorar la muerte de Pin el Cariñoso, que también fue un guerrillero franquista que hace 79 años que lo mataron este martes. No hemos podido ir por el tema del COVID, pero bueno, yo creo que es una cosa importante que se hable de estos temas, que se hable de la guerrilla antifranquista, ¿no? Que bueno, aquellos que lucharon sin descanso por la libertad, aquellos a los que la historia que nos contaron nos les ha contado como bandoleros, ¿no? Y que desde esta Dirección General y desde actos como este yo creo que debemos dar a conocer que no eran bandoleros ni eran gente mala, eran gente que luchaba por la libertad, que se vieron pues obligados a dejar sus casas, sus mujeres, sus hijos, sus familias, y emboscarse o irse al monte o irse a vivir a una cueva, ¿no? Y estar huyendo pues toda su vida, y muchos pues dejaron su vida por el camino, ¿no? Bueno, pues todo esto nos va a hablar Iván García Bartolomé. Yo creo que lo conocéis todos mejor que yo. Es el socio fundador de este movimiento cultural Iguña, historiador especialista en el siglo XX, y nos va a presentar su conferencia Indes sin enter, huidos y guerrilla antifranquista en Cantabria durante los años 1937 a 1957. Nada más, Iván, muchas gracias, y como lo importante es la conferencia, pues bueno, yo le dejo a Iván que comience.
Buenas tardes, muchas gracias Zoraida por venir en primer lugar y por la presentación. También quiero dar las gracias al Movimiento Cultural Iguña y bueno, a todas las personas que habéis de una mano o de otra pues, colaborado para que esto se lleve a cabo. Bueno, creo que la primera explicación que tendría que dar yo en este acto sería el título, ¿no? Indesinenter. Indesinenter fue la palabra que usé para encabezar mi trabajo de fin de grado, que versaba, además de los subidos y de la guerrilla antifranquista en Cantabria, también de la guerrilla en Asturias. Y pensé en este título de dos formas diferentes, ¿no? Indesinenter, en primer lugar, es un vocablo latino que significa incansablemente, y también da título a un poema de Salvador Espriu, un poeta valenciano que va a firmar este poema en 1949 y que posteriormente lo va, digamos, a llevar a la cultura popular. Algunos la conoceréis, una canción del cantautor valenciano Raimón. Por otra parte, también para mí, incansablemente, era muy descriptivo, pues eran los motivos, la motivación, lo que hacía que esta gente se echaba al monte, primeramente, y como luego explicaré, por pura supervivencia y después con ciertos tintes políticos. Pero también el propio tema del poema, del Salvador Espriu, daba una pista de este trabajo, ya que es mismamente el poema da un grito en estos años de miedo y de represión del primer franquismo. Después de esta introducción, antes de meternos en el tema en nuestra comunidad autónoma, en Cantabria, habría que decir quiénes fueron los maquis, o también llamados aquí en Cantabria emboscados, y también situarlos en el tiempo. Bueno, los maquis, sin lugar a dudas, van a surgir tras el alzamiento del 18 de julio de 1936, cuando las tropas franquistas van a ir pasando por todas las zonas de Cantabria, pues va a haber mujeres, hombres que se van a echar al monte, en primer lugar para salvar la represión. Otras veces eran soldados que digamos que al pasar el frente se refugiaban en las montañas. Y iría el final del maquis en España, lo marcaría la muerte del que sería el último maquis en los Montes Gallegos, en este caso José Castro Veiga, más conocido como Piloto, el 10 de marzo de 1965. Fijaos que desde 1936 en algunos lugares, como Galicia, que va a ser uno de los lugares en los que va a triunfar el golpe desde el primer momento, hasta 1965 va a haber personas refugiadas en el monte huyendo de la represión franquista. Bueno, también tendríamos que hacer antes de empezar, también tendríamos que fijarnos o distinguir para el uso terminológico de la guerrilla, ¿no? Como bien ha dicho Zoraida, los maquis o los bandoleros, o los guerrilleros en el franquismo, pues se le van a conocer con adjetivos peyorativos, ¿no? Bandidos, malhechores, terroristas. Va a ser ya con el comienzo de la democracia y con los primeros estudios que se van a hacer desde las universidades y después otros escritores amateur que se van a interesar por el tema, pues van a ir sacando otra terminología más apropiada para estas personas. Y sobre todo también van a hacer un gran trabajo las asociaciones memorialistas que sobre todo desde principios del siglo XXI van a ayudar en este tema. Hoy en día la terminología es muy variada. Emboscados en Cantabria, huidos, guerrilleros, luchadores de la libertad,
Maquis también es un término muy usado, sin embargo maquis es un término importado que viene de la resistencia francesa. Entonces yo en este trabajo y en todas las charlas procuro utilizar guerrilleros. También, y ahora lo explicaré con más detalle, habría que distinguir una fase de huidos que entrarían todas las personas que se echan al monte entre 1936 y 1943, como ya he dicho antes, generalmente por pura supervivencia, con la guerra aún en pie, a veces dando pie pues, a dar la vuelta a la tortilla en este sentido, en el teatro bélico. Y luego una segunda etapa de 1943 a 1948 y luego posteriormente hasta 1965 una etapa de guerrilleros que en Cantabria va a llegar hasta 1957 con la muerte de Bedoya. Bueno, una vez aclarados estos términos, hay que ubicarlos geográficamente, ¿no? En el mapa veis pues, todas las zonas en las que hubo una actividad guerrillera latente, ¿no? Galicia, Asturias, el caso de Cantabria, Aragón, zonas de Aragón, el interior castellonense, Ciudad Real, la zona de Andalucía, Almería, Cádiz, Córdoba, el interior extremeño. Y bueno, pues tenemos historias de todo tipo, ¿no? Y personajes de todo tipo. Como por ejemplo en la primera foto tenéis a Quico Sabaté de la guerrilla urbana en Cataluña. Pepito el Gafas en la segunda foto del AGLA, Agrupación Guerrillera Levante Aragón, de la zona de Aragón y Castellón. O los caxigales en la última foto en Asturias. En la primera etapa, que he llamado la etapa de los huidos, como ya he presentado, va a haber cronológicamente unos años que en el caso de Cantabria se van a comenzar en 1937 y va a acabar en 1943. En Cantabria, bueno, el transcurso de la guerra, como todos sabéis, el objetivo de Franco era tomar Madrid, pero los republicanos consiguieron construir una defensa y cambiar el objetivo hacia el frente norte, ¿no? Tras la toma de Bilbao y después la caída de Santander el 26 de agosto, comenzaría esta etapa de los huidos en Cantabria. No obstante, hay que señalar, porque es importante, que la antigua provincia de Santander no va a ser tomada con la caída de Santander el 26 de agosto, porque la zona de Liébana y el último reducto, que sería Tresviso, va a caer el 17 de septiembre. Los primeros huidos van a llevar una resistencia pasiva, desordenada e individualista por pura supervivencia, en los primeros años para ver cómo se desencadenaba el conflicto. Y bueno, geográficamente los primeros años va a haber huidos en casi todos los núcleos de población en Cantabria. Sin embargo, estos huidos van a ser de muy corto periodo de tiempo en el monte. Se van a ir entregándose pasados meses de haberse escondido. Sin embargo, pues bueno, distinguimos tres grandes núcleos en Cantabria con una permanencia ya más duradera en el tiempo. Una sería la guerrilla Zaña en el sur de Cantabria, vemos ahí en el mapa, en la zona de Campoo sobre todo. Otro grupo en la zona del Miera y el tercer grupo en la zona de Liébana, o más conocidos como Brigada Machado. Bueno, la zona del Miera es la de Pin el Cariñoso.
En cuanto a la guerrilla zaña, bueno, como ya he presentado, bueno, la guerrilla zaña toma el nombre del que fue presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, y su zona de acción va a estar en la zona sur, entre los montes Ijedo y Montes Claros. Los que forman esta agrupación tienen un amplio abanico ideológico. Muchos de ellos afiliados a la CNT, no por ideología, no eran anarquistas, sino porque muchos de ellos eran votantes de partidos de izquierda, sobre todo de izquierda republicana, el partido de Manuel Azaña, pero la CNT les permitía una libertad de voto, lo que no les permitía sindicatos como la UGT, a los que si se afiliaban habría que votar obligatoriamente al Partido Socialista. Entre las personalidades en las que se encuentran podemos destacar, entre otros, a Juan Gil del Amo, más conocido como el hijo del practicante de Carabeos, y Santiago Fernández Corral, alias Ramplín. Entre sus golpes y acciones, pues distinguimos golpes en Reynosa, en Celada, en Matamorosa, Requejo, Pesquera, Aguayo, hasta también se dejaron oír en Bárcena de Piedeconcha, y también se movieron por las zonas del norte de Palencia y de Burgos. El final de esta guerrilla va a ser el 2 de julio de 1941, donde un destacamento de la Guardia Civil, después de un chivatazo, les va a poner sitio en Aedo de las Pueblas, en Burgos, resultando de este conflicto 5 muertos, uno de ellos el propio líder de la guerrilla, y otros tantos detenidos, poniendo fin pues, a este grupo. En cuanto al grupo del Miera, pues inicialmente van a ser numerosos, unos 20 individuos, por lo que esto les va a obligar a dividirse en grupos de 6 o 7 personas, repartidos en la zona del Valle del Soba, en el Valle de Ruesga, en Valle del Miera, e incluso llegando algunas de sus acciones al Valle del Pas y Carriedo. El liderazgo no está del todo claro, hay personalidades muy carismáticas, entre ellas José Lavín Cobo, más conocido como el Cariñoso, Orestes Gutiérrez, Raimundo, alias Tampa, Ramiro Agudo, en el que vemos aquí la foto, Rafael Azas Arce, más conocido como el Ferroviario. Un punto de inflexión va a ser los hechos que van a acaecer en 1940 y que van a ser característicos de alguna guerrilla tanto en Cantabria como en Asturias, y es la disputa entre varios guerrilleros, terminando en este caso con la muerte de Amalio Lavín a manos de su compañero Orestes Gutiérrez, de la que hoy en día todavía no se han esclarecido los motivos. Este hecho va a hacer que el grupo se fragmente y muchos de ellos tomen la iniciativa de querer salir, una vez terminada la guerra, de querer salir al exilio, porque obviamente la vida en el monte era muy dura. Pues entre ellos pues entre los que opinaban de salir al exilio estaban el propio Ramiro Agudo, que va a ser asesinado por las fuerzas del orden en Santander, y el propio Cariñoso, que el 27 de octubre de 1941 va a ser asaltado en la calle Santa Lucía, portal número 44 en Santander. Hoy en día, sin embargo, a pesar de estas bajas y otras más, van a quedar todavía algunos efectivos que posteriormente se van a reorganizar en otra, como ya explicaré, en otra agrupación. Por último, en uno de estos grupos de la primera etapa de huidos, tendríamos la Brigada Machado. Muy importante va a ser, y por eso remarqué la
la importancia de que la zona de Liébana y posteriormente Treviso va a ser la última zona en la que va a ser tomada por las tropas franquistas, es porque se va a ejercer una brutal represión sin precedentes, ¿no? Por dos motivos. Muchos de los núcleos lebaniegos, como Vejes o Treviso, tradicionalmente eran muy de izquierdas y, obviamente, por ser uno de los últimos territorios en ser tomado. El liderazgo de esta guerrilla pues recayó en dos personas, ¿no? Mauro Roiz, y sobre todo, y que tendrá mucha importancia porque Mauro Roiz va a ser apresado muy pronto, pero sobre todo va a ser muy importante Ceferino Roiz Machado. Otros personajes que tenemos: Segundo Bores, Santiago y Daniel Rey en esta segunda foto a la izquierda, Mateo y Rosendo Campo, José Marcos Campillo o Hermenegildo Campillo, más conocido como Gil el Tresvisano. Debido al numeroso grupo, pues como la anterior agrupación, tuvieron que dividirse en grupos de acción, ¿no? Uno que va a destacar en la zona del Lansa y otro en la zona de Peñamellera. Y posteriormente van a avanzar en otras áreas geográficas como Liébana, La Masón, Puente Nansa, Val de San Vicente, entre otras. Y destacar en los últimos años de esta etapa que el 21 de julio de 1943 Juan Fernández Ayala, más conocido como Juanín, va a saltar al monte. Juanín fue de voluntario al frente y al pasar las tropas franquistas una vez tomada la antigua provincia de Santander, hacia Asturias, Juanín, por mediación de su hermano Pepe, porque su hermano era falangista, se salvó de la pena de muerte que seguramente le hubieran impuesto. A cambio de eso, Juanín trabajaba en el Patronato de Regiones Devastadas reconstruyendo Potes, pues Potes había sido destruida por los republicanos tras haber salido de la población para irse hacia el frente de Asturias. Sin embargo, tenía que presentarse en el cuartel día sí y día también, recibiendo brutales palizas, y es por eso porque huye al monte. La segunda etapa sería una etapa de guerrilla, que iría de 1943 a 1948. Es una cronología bastante generalizada para toda España. España en 1939 finaliza la guerra con la victoria de Franco y Europa vive el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En 1942-43 la balanza empieza a cambiar, pues el conflicto bélico europeo comenzó con unas victorias muy rápidas del eje, y en 1942 y 1943 esto comienza a cambiar. Esto hace que la izquierda española en el exilio, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España, se interesen en reconstruir clandestinamente sus partidos en España con la idea de que los aliados vencieran al fascismo en Europa y luego intervinieran en España para echar a Franco. Así van a hacer en el seno de distintos partidos agrupaciones clandestinas para llegar a estos objetivos. La primera creación va a ser desde el Partido Comunista, la Unión Nacional Española, con la idea de realizar una táctica ofensiva, es decir,
realizar ataques desde el monte y desde otras organizaciones en el seno de la clandestinidad en las distintas poblaciones de España para crear un ambiente de posible intervención europea. Y, en último término, para preparar una posible invasión que se hará fallidamente en octubre de 1944, más conocida como la invasión del Valle de Arán. Pero desde las otras posiciones ideológicas de izquierdas van a crear otro grupo, ¿no? En este caso, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, a las que se sumó el Partido Socialista, y se sumó también otros partidos republicanos, además del sindicato anarquista, la CNT. Después de la invasión del Valle de Arán, la Unión Nacional Española va a fracasar rotundamente y el Partido Comunista de España se va a sumar a esta Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. ¿Qué diferencia había? Bueno, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, a diferencia de la Unión Nacional Española, radicaba en que era partidaria de una táctica más defensiva, es decir, que los guerrilleros estuvieran escondidos en el monte sin perpetrar ninguna acción, sin perpetrar ningún robo, sin perpetrar ningún ajusticiamiento, ninguna explosión, sabotaje, y mantenerse con el dinero del partido desde fuera hasta que los aliados intervinieran en España. En el seno del Partido Comunista de la Unión Nacional Española, pues van a ir naciendo en cada territorio federaciones o agrupaciones a nivel general, juntando todas las guerrillas de la zona y más organizadamente, siendo la primera la Federación de Guerrillas de León, Galicia, en la primavera de 1942. En la foto en la izquierda es, digamos, la foto de inauguración de esta Federación de Guerrillas León-Galicia en un pueblo leonés llamado Ferradillo. En Cantabria se crea la agrupación guerrilla de Santander, englobando todas las agrupaciones que existían en la antigua provincia de Santander, en donde va a representar un papel fundamental en la organización clandestina, tanto del partido como de la guerrilla, la prisión provincial de Santander y la SNIACE, que antes era un campo de trabajo. Pues ahí se movían tanto propaganda como muchos de los enlaces y posteriormente los guerrilleros que se van a sumar al movimiento van a proceder de estos puntos. De entre las personalidades a destacar, podemos citar a Alejandro del Cerro, quien va a ser un nexo entre la guerrilla, pues se va a incorporar la Brigada Machado de Liébana y el Partido Comunista a pie del llano, a pie de los pueblos. Y al propio Machado, que se va a ejercer por votación el liderazgo de esta agrupación guerrilla de Santander a nivel militar y a nivel de coordinación entre todas las guerrillas. Una curiosidad, Machado, su apodo no viene del poeta Machado, sino que sus compañeros le apodaron Machado porque se le parecía al presidente de Cuba, y Machado estuvo en Cuba en años anteriores. Entre los objetivos marcados por esta agrupación guerrilla de Santander, pues era la organización de la clandestinidad en las zonas rurales y también de la guerrilla, la economía del partido, es decir, sacar mediante golpes o incluso los propios socios
de lo poco que podían aportar en esos momentos. También propaganda, en este caso, por ejemplo, la Brigada Machado en una acción requisó una imprenta y instauró un puesto de imprenta en Pesués, dando lugar a diarios como Ímpetu, y también el control para sumar efectivos a la causa, ¿no? Sobre todo personas que eran enviados desde el Partido Comunista en el exilio de Toulouse, personas que habían participado en la resistencia francesa y que con esa experiencia iban a parar a este tipo de guerrillas. Bueno, en la etapa de la guerrilla, la etapa de apogeo, pues va a resentirse sobre todo en las caídas de julio de 1945 y la caída de 1947, en un primer momento por el acoso que poco a poco van a realizar las fuerzas del orden, y también, bueno, pues por la dura represión y por la caída de enlaces y gente que apoyaba a los guerrilleros. En esta etapa de la guerrilla distinguimos 4 grupos. Si antes en la etapa de los huidos teníamos 3 grupos, en esta etapa de la guerrilla en Cantabria distinguimos 4 grupos diferenciados. En primer lugar, la Brigada Machado tiene sus antecedentes en el grupo de Liébana de la etapa de los huidos. Lógicamente con muchos más efectivos, debido a que estos años pues, van a ser muy proclives a sumarse a estos movimientos, debido a la gran represión y a las palizas que sufrían algunos, y al miedo, obviamente. Por lo que esta Brigada Machado siguió con la costumbre de dividirse en grupos. En este caso, uno que va a trabajar su zona de acción en la Marina Asturiana, otro en el norte de Palencia y Liébana, y otro de poblaciones a Torrelavega. Entre los nuevos guerrilleros pues destacan Carlos Cosío, alias Popeye, Segundo Calderón, llamado Dandy, Manuel Díaz López, más conocido como Doctor Cañete, o Jesús de Cos Borbolla, también llamado Comandante Pablo. En la foto pues vemos al propio Machado a la izquierda, a Juanín, y a un guerrillero que los historiadores no precisan quién es, está sin identificar. También hay bajas, por supuesto. Por ejemplo, la de Daniel Rey, abatido en la Barces en 1946, o la de José Largo San Pedro, más conocido como Pedrín, aquí al lado en Castillo Pedroso en 1947, cuando se disponía junto con el doctor Cañete a huir a Francia. Un momento importante en esta brigada y que obviamente repercutió mucho en su futuro fue los llamados sucesos de Pandévano el 22 de abril de 1945. La agrupación, que estaba muy informada, además por el partido, también porque escuchaban en la radio pirenaica de lo que pasaba en la guerra, veían el fin del eje en la guerra, y para celebrar una victoria aliada y una posible intervención en España, se reunieron en los invernales de Pandévano con otros amigos y vecinos que participaban en la red de enlaces. Esto terminó en un chivatazo, y la Guardia Civil sitió el propio invernal, acabando después de un largo tiroteo, un intenso tiroteo, acabando muerto el líder del grupo, Ceferino Roiz Machado. Y no fue a más, porque
Gildo el Tresvisano, aquí en la foto, no acudió a la comida y parece ser que estaba descansando en una de las casas próximas de un pueblo próximo a Pandevano y escuchó los tiros y rápidamente fue a ver lo que pasaba, se encaramó a una montaña y empezó a tirar con su arma. Y parece ser que la Guardia Civil, que eran bastantes efectivos, pues se pensó que venían muchos refuerzos y pues ocasionó la huida de la Guardia Civil, aunque tuvieron 2 bajas. Tras la muerte de Machado, bueno, el liderazgo se fragmentó y quedando pues grupos que van a seguir coordinados, pero con cabezas visibles como Juanín o el propio Santiago Rey. El segundo grupo a destacar sería la Brigada Malumbres. Cogió este nombre por el periodista palentino asesinado por un grupo de falangistas un poco antes de comenzar la guerra en Santander. Antecedentes, bueno, si el anterior grupo los cogió del grupo de Liébana, esto va a coger los restos del grupo del Cariñoso, como por ejemplo el Ferroviario o Tampa. Pues como fue un grupo numeroso, se dividió en 3 grupos de acción. Uno que se expandió por Arredondo y el Valle del Miera, otro por Ramales y otro por el Valle de Cayón. Destacando, por ejemplo, un intento de secuestro del general Queipo de Llano, uno de los generales que apoyó el golpe de Franco y que se encargó de la represión en Andalucía, que se alojaba en el balneario de Puente Viesgo en 1946. Como todas las agrupaciones, hubo nuevas incorporaciones muy importantes en este caso, como Inocencio Ajas Montes, más conocido como el Vasco, en la foto a la derecha, que sobre todo su zona de acción va a ser el Valle de Cayón, y también bajas, como por ejemplo Domingo Samperio, más conocido como Rada, que fue uno de los primeros que se echaron al monte ya en la etapa anterior. Parece ser que este grupo no aprendió de sus errores y enfrentamientos en el propio seno, esta vez entre el Ferroviario o Tampa, por ver qué táctica, si ofensiva o defensiva, tomaban, pues ocasionó enfrentamientos entre sí y la fragmentación que le llevó, sumándole el acoso de las fuerzas del orden, a terminar con la Brigada Malumbres en 1947. La tercera agrupación a destacar sería la Brigada Cristino García. En este caso, Cristino García fue un militante comunista que participó en la resistencia francesa, ayudó a derrotar a los nazis y que después de ganar la Segunda Guerra Mundial se internó en España para sumarse a la guerrilla antifranquista española, pero fue capturado y fue ejecutado. Entonces, en su honor, tomó este nombre. Esta, a diferencia de las otras dos, la Brigada Cristino García fue una creación nueva, liderada por Martín Santos el Gitano en la foto a la derecha. Tomando a sus miembros pues de enlaces que habían sido descubiertos, o bien gente que huía de la cárcel o de las palizas que les daban la Guardia Civil. Otros miembros son Anastasio Benito Churriti, Luis García Pancho o Nicolás Terán Carrocera. Su zona de acción
va a ser muy amplia, va a coger la zona que antes, en la que antes se movía la guerrilla hazaña en la primera etapa y va a llegar hasta la propia cuenca del Besaya, siendo, por ejemplo, Arenas de Iguña uno de los lugares en los que aterrizaron. Bueno, también en este caso hubo también problemas internos, además de obviamente el desgaste producido por los choques con la Guardia Civil que ocasionaron bajas y por la decisión de algunos de los guerrilleros de abandonar la lucha una vez, sobre todo, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo el propio Martín Santos Gitano, quien se exilió en Francia en 1949. El cuarto ejemplo lo tendríamos en la Brigada Pasionaria, que es un ejemplo bastante raro si lo comparamos con los otros tres. ¿Por qué? La Brigada Pasionaria no es autóctona, porque la Brigada Pasionaria fue creada en Francia para dotar en un primer momento, para dotar de más guerrilleros en la zona asturiana. Para ello, el Partido Comunista desde Francia, desde Toulouse, creó esta agrupación en las que los historiadores y otras gentes que han investigado este tema no han sabido concretar el número, pero se sabe con certeza que estaría más de 40 personas, unas entre 40 y 50, lideradas por el asturiano Gabriel Pérez Díaz, que habría participado también en la resistencia francesa. Bueno, esta agrupación va en marzo de 1946 va a cruzar los Pirineos y en el sur de Pamplona van a interceptar un camión de pescado que iba hacia Zaragoza y condujeron hacia el puerto del Escudo. En el puerto del Escudo parece ser que el camión se le quedó sin gasolina y emprendieron su camino hacia Asturias en pie. Sin embargo, ya en la zona de Luena y en la zona también de Aguayo, la Guardia Civil les avistó y el conflicto terminó con unos 26 detenidos, a los que luego fusilarán y en el cementerio de Ciriego, unos cinco muertos y quedando 7 supervivientes. Si miramos el valle, esto fue muy sonado porque hubo mucho movimiento, porque en estos conflictos, este choque que tuvieron, el puesto de la Guardia Civil se movió estuvo unos días en Bárcena de Piedeconcha. Como ya he dicho, 7 supervivientes, 3 que llegaron a su destino, 3 llegaron a Asturias y 4 fueron recogidos por la Brigada Machado de Llévana. Madriles, Pin el Asturiano, Bernardo Quintirano Guerrero, más conocido como Tuerto, porque luego en 1949, en un choque con la Guardia Civil, le sacaron un ojo de un balazo, y Joaquín Sánchez el Andaluz se sumaron, como he dicho, a la Brigada Machado. 1948 va a ser el principio del fin de la guerrilla en Cantabria y en España, pero el fin varía en unas zonas en otras. En Cantabria va a ser el fin de la guerrilla, va a ser en el año 1957. ¿Qué caldo de cultivo tenemos para este fin de la guerrilla? En primer lugar, en octubre de 1948 se reúnen las cabezas del Partido Comunista Español,
Santiago Carrillo, entre ellas Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri, la Pasionaria, con Stalin. Stalin pues, les aconsejó un cambio de táctica, que pues, consistía en dejar la guerrilla, la guerra de guerrillas, pues obviamente una vez terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 y viendo que las potencias aliadas no iban a intervenir y augurando un posible enfrentamiento ya entre un bloque comunista y un bloque capitalista liderados por la URSS y Estados Unidos, pues Stalin maquinó, digamos, el cambio de táctica de la guerra de guerrillas a lo que se llama entrismo, la táctica del entrismo. La táctica del entrismo consistía en derribar el régimen, pero usando o desde sus propias instituciones. Ese va a ser el momento sobre todo en la década de los 50 y más adelante en la década de los 60 y en los años 70 obviamente, de la lucha dentro del sindicato vertical. En los años posteriores se creará comisiones obreras y también en el seno de la universidad, en el SEU. También este ocaso de la guerrilla fue ocasionado obviamente por el miedo de la represión, que cada vez aumentaba más, y por nuevas prácticas que eran mucho más comunes desde las fuerzas del orden, como por ejemplo las infiltraciones en guerrillas. Había pues personas de la Brigada Política o Social, o policías, o propios guardias civiles que se hacían pasar por guerrilleros, porque digamos que también era un momento de crisis y el Partido Comunista en España cada vez enviaba más y más efectivos para nutrir la guerrilla. Obviamente el que vinieran gente de fuera no les gustaba mucho a los guerrilleros autóctonos, por lo que tras ver los guerrilleros que no iban a intervenir, los aliados no iban a intervenir en España, y con un sentimiento ya bastante de decaimiento, van a volver a unas acciones solo por la mera supervivencia. Van a dejar otra vez de lado las acciones políticas. Luego más adelante explicaré qué tipo de acciones llevaban. El único grupo en esta etapa, a partir de 1948, que va a estar realmente activo y bueno, cada vez en detrimento, va a ser la Brigada Machado, que en 1950 solo tenían 7 guerrilleros en el monte, que son Santiago Rey, José Marcos Campillo, Hermenegildo Campo Campillo, Gildo el Tresvisano, José García Fernández, más conocido como Pin el Asturiano, Joaquín Sánchez el Andaluz, Bernardo Quintino Guerrero, más conocido como Tuerto, y Juan Fernández Ayala, más conocido como Juanín. Fijaos que muchos de estos integrantes son bien guerrilleros de los primeros momentos de la etapa de huidos, o también de las nuevas incorporaciones, de entre ellas los remanentes de la Brigada Pasionaria. En 1952 se va a producir una incorporación muy importante para la guerrilla y muy importante también para la cultura popular que se va a formar después, ¿no? Que va a ser la introducción en la guerrilla de Francisco Bedoya Gutiérrez, más conocido como Bedoya. Bedoya, pues bueno, venía de una casa que apoyaba, era de Serdio, y venía de una casa que apoyaba y era enlace de los maquis. Sin embargo, pues era muy acosado en los años 40, en los últimos años de los 40, después de las caídas que comenté en el 46, sobre todo de palizas y de encarcelamientos. Uno de esos encarcelamientos se va a producir, le van a llevar a Madrid. Y bueno, parece ser que mientras estaba en la cárcel y para acosar a la familia, a su familia, que vivía en la famosa casona de las Carrás,
y para que soltaran a ver dónde estaban los guerrilleros, quemaron esta casona con el ganado dentro. Parece ser, bueno, que esto fue una de los antecedentes o una de las porqués Bedoya se va a echar definitivamente el monte, porque es muy raro que se va a escapar de la cárcel de Madrid quedándole unos pocos meses para salir en libertad. Aquí la casona de las Carrás, y actualmente como está derruida y abandonada, ¿no? Bueno, el fin de la guerrilla estaba muy, muy cerca. El 20 de octubre de 1952 suceden los llamados hechos de Tama. Descansaban en la zona del Coterillo, en Tama, algunos guerrilleros, 3 en concreto, como son Gildo el Tresvisano, el Tuerto y Pín el Asturiano, en la casa de unos enlaces de un matrimonio con hijos. Bueno, era un día de mercado y la Guardia Civil pasaba por ahí y decidieron pues preguntar en esa casa, y parece ser que avistaron a los maquis. Después de una serie de disparos cae Gildo el Tresvisano muerto, además de uno de los 2 guardias civiles que entraron en la casa, el sargento, huyendo uno malherido y otro vivo, el malherido, el Tuerto y Pín el Asturiano. Pín el Asturiano va a ser abatido minutos después por un cabo de la Guardia Civil que justamente estaba en esa zona de descanso, y Quintiliano Guerrero Tuerto pues va a sobrevivir, pero un año después va a caer. Los demás integrantes van a conseguir huir a Francia. Es el caso de Santiago Rey, es el caso de José Marcos Campillo y el andaluz, quedando solo en el monte Juanín y Bedoya. Algunos de sus golpes para sobrevivir destacan, por ejemplo, el famoso golpe a un comercio del barrio de Pando de Ruilova en 1953, en el que sale mal parado uno de los guardias, asesinado por Juanín de un disparo, la única baja que se le contabiliza a Juanín. O, por ejemplo, el secuestro del hijo del camionero de la granja Poche de Torrelavega en 1954. Dicen que murió Juanín, como la reciente obra de Javier Lezaola. Ocurrió un 26 de abril de 1957, un día de mercado también en Potes, cuando Juanín y Bedoya atravesaban lo que se llama la Vuelta del Molino en La Vega. En la foto, la segunda y la tercera foto. La primera foto es dónde estaría la casa que, después de los sucesos de Tama, que se me ha olvidado comentar, como venganza de la muerte del sargento, la Guardia Civil fusiló al matrimonio, a una de las hijas, y quemó la casa, y sería la primera foto donde estaría la casa, y bueno, que no queda nada, queda algún escombro, pero está totalmente perdida. Como estaba diciendo, Juan y Bedoya pues pasaban por esta zona de Vega de Liébana, más conocido como la Vuelta del Molino. Sería Juan y Bedoya irían por la segunda foto, bajando, y se cruzaron fortuitamente con una pareja de la Guardia Civil que irían por la tercera foto andando. Va a caer solo Juanín, pues Bedoya va a salir indemne. La primera foto, pues el cadáver de Juanín. Bedoya
muy cansado y solo, pues con la ayuda de su cuñado San Miguel, que fue también uno de los infiltrados en su familia, planeó una huida hacia Francia y el 1 de diciembre, mientras huía en moto con su cuñado en las inmediaciones de Castro Urdiales, en el mismo año de 1957, fue abatido, terminando así con el movimiento de la guerrilla en Cantabria. En cuanto a este valle, el movimiento guerrillero fue afectado tanto, digamos, externamente como interiormente. ¿A qué me refiero? Se dejó sonar las acciones de las guerrillas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la guerrilla Zaña, que como ya he dicho, algún golpe lo perpetuó en Bárcena de Piedeconcha en 1941. La Brigada Pasionaria, como también he mencionado, fueron avistados en Aguayo, incluso también el efecto de la Guardia Civil, de la presencia de la Guardia Civil en Bárcena de Piedeconcha, o la Brigada Cristino, que tenían su centro neurálgico entre el centro de Cantabria y la zona sur. En cuanto a las zonas, o sea, en cuanto a los guerrilleros o huidos autóctonos, destacamos huidos de corta permanencia, como por ejemplo Carlos Higuera y Lorenzo Pérez, el de la Pastora, de Cobejo y de Piedeconcha, respectivamente. Ángel Ruiz Collantes, más conocido como Poliqué, en Pedredo, o Eliseo Buenaga Muñoz, en este caso en Cieza. Sin embargo, podemos destacar sobre todo la actividad de los huidos en un lugar, que es Silió, ¿no? Esto es explicable porque Silió en esa época va a ser tradicionalmente un centro de izquierdas en las que había militantes de la CNT, del Partido Comunista y de miembros de izquierda, ¿no? Entre ellos, pues destaca Máximo Saiz Ruiz, el de Matías, o Román Rodríguez de Santa Marina, que van a lograr huir. También José Saiz Navamuel, alias Pepe el de Serafina, Ramiro Silio Saiz, Feliciano Fernández Saiz Ciano y Manuel Villegas Palomar. Los hechos se van a precipitar el 7 de marzo de 1938, cuando es asesinado el jefe de Falange, Luis Saiz Collantes. Parece ser que fue asesinado por uno de los guerrilleros o de los huidos que estaban en el monte, y los miembros de Falange de Silió tomaron la justicia por su mano y comenzó la represión, ¿no? Deteniendo y posteriormente haciéndoles desaparecer a 11 personas, 10 personas de Silió y una mujer de Santa Cruz. Quedando ya en el monte solo, Feliciano Fernández Saiz y Manuel Villegas Palomar fueron los que se llevaron la peor parte, ¿no? Porque Ciano fue capturado, torturado en el cuartel de la Guardia Civil de Molledo y llevado al cementerio donde le van a fusilar, y Manuel Villegas Palomar también cogido y llegado a la prisión para fusilarle después, esta vez en Santander. Otros huidos en este municipio o en este valle serían Primitivo López Blanco, apodado Tibo, Eliseo Ruiz Martínez o Lucas Mújica Calderón, quien se destacó por ser uno de los dirigentes del Frente Popular en 1936. Una vez marcado esta línea cronológica de la guerrilla, y una vez con esta idea en la cabeza de estas etapas, voy a terminar en esta segunda parte de la intervención describiendo a los principales agentes y protagonistas de este movimiento de guerrillas antifranquista. En primer lugar, voy a contaros o voy a explicaros qué actividades o qué acciones llevaron a cabo los guerrilleros, ¿no? O los huidos.
las características de estas actividades eran muy claras, ¿no? En primer lugar, se movían o hacían este repertorio por pura supervivencia, o ya más adelante, en 1943, y sobre todo hasta 1948, como acción política para derribar el régimen, pero también hubo casos en los que afloraron los sentimientos y los sentimientos humanos, ¿no? Como venganzas, escarmientos para los simpatizantes con el régimen. En el caso de las consignas políticas, sobre todo se elegían efemérides o fechas destacadas como fecha propagandística, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el 1 de mayo, Día del Trabajador, el 14 de abril, Día de la Proclamación de la Segunda República, o el 18 de julio, el día del golpe de Estado de 1936, de julio de 1936. ¿Qué tipos de actividades guerrilleras podemos destacar? Bueno, en primer lugar, golpes económicos con justificación política, es decir, acciones contra aquellos falangistas, jefes locales, simpatizantes de derechas, comercios regentados por ellos, pequeños y medianos comercios, perpetrando una serie de robos. Generalmente no. Una práctica común era que los guerrilleros se vistiesen de guardias civiles para perpetrar estos hechos. También era muy común que las guardias civiles se vistieran de guerrilleros para entrar en las casas de los enlaces y para, para ver si podían materializar algún tipo de información. O incluso también era bastante común que se realizaran robos en todo el territorio y que se los apropiaran o los ladrones dijeran que eran guerrilleros y eran simples malhechores. Otro de los tipos de actividades guerrilleras serían las llamadas operaciones de nivelación económica. Por ejemplo, a cobradores y pagadores públicos, tratantes de ganado, indianos, sobre todo indianos, hay que destacarlo, sobre todo en esta zona de Cantabria, porque eran muy comunes, o comercios derechistas. Uno de los ejemplos claros de este tipo sería el asalto al autobús que iba a la Feria de Riaño en el puerto de San Glorio en 1946, donde la Brigada Machado asaltó este convoy y pidió las carteras y el dinero solo a las personas que sabían ellos que eran de derechas o simpatizantes de esa ideología o colaboradores del régimen. También el asalto a las minas de Reocín, también perpetrado por la Brigada Machado en 1945. Hay que decir que todas estas operaciones tenían que tener una buena coordinación para asaltar, qué horarios tenía cada uno, que no habría guardias civiles en la zona, etc. Otro tipo de acciones, por ejemplo, tenemos secuestros. Los secuestros generalmente son muy característicos ya en la época en la que ya la guerrilla está en declive, a partir del 48, ya como último recurso de supervivencia, porque ya obviamente las redes de enlaces estaban muy acosadas por la Guardia Civil y eliminadas, y ya no tenían la ayuda de los vecinos a los que iban a pedirla. Por ejemplo, el citado secuestro del hijo del camionero de la lechería Granja Poch en Torrelavega. También tendríamos actos contra el régimen o actividades prorrepublicanas meramente ya con una utilidad política, sobre todo realizadas entre 1943 y 1948, como por ejemplo sabotajes, voladuras a tendidos de alta tensión,
reparto de propaganda o incluso tomas momentáneas de pequeños pueblos en donde los maquis tomaban el ayuntamiento y en el balcón realizaban un discurso, quema de banderas o enseña de banderas republicanas. Uno de los ejemplos, por ejemplo, lo tenemos en la voladura de la línea de alta tensión entre Cabrojo y Bustablado en 1946. También una de las acciones son las ejecuciones a simpatizantes franquistas, falangistas, miembros del gobierno local, también personas que estaban muy ligadas o que se sabía que habían participado en alguna tortura, en algún asesinato de algún compañero, o incluso asesinatos y ejecuciones de los propios guerrilleros o propios enlaces. Por ejemplo, la ejecución de Eloy Campillo tras los sucesos de Pandévano en 1945. Eloy Campillo era una de las personas que asistió a la comida de celebración de Pandévano y parece ser que fue él, debido a que tenía una carta que firmaba él con la Guardia Civil y que dio el chivatazo. A Eloy Campillo pues lo cogió la brigada Machado y fue ejecutado y fue tirado a esta sima. Si lees la prensa hace, yo creo que un año y medio, 2, parece que exhumaron sus restos y bueno, parece el año pasado. Hace un año justamente. Y parece ser que sí, porque no se sabía si estaba ahí y bueno, han sido exhumados. Otro de los participantes en este movimiento de guerrillas son las fuerzas del orden, ¿no? Si digo las fuerzas del orden, no solo hay que pensar en la Guardia Civil, un cuerpo que sobre todo estaba destinado a la zona rural, una Guardia Civil bastante con un material muy, muy atrasado, y unos guardias civiles que en pueblos como por ejemplo Tresviso o algún pueblo muy alejado vivían en unas condiciones muy, muy malas y con un sueldo también ínfimo. La policía, en este caso sobre todo era normal que la policía actuara en la ciudad. El Somatén era un cuerpo no inventado en esta época, ya era anterior, pero bueno, el Somatén eran grupos de voluntarios del pueblo que se vestían y que actuaban igual que guerrilleros para infiltrarse y matar a los grupos de huidos. También fuerzas de espionaje, como por ejemplo la Brigada Político-Social, que sobre todo van a actuar en las ciudades y en acciones de muy importante calado, o también el Ejército y la Legión, que fueron muy importantes para resolver algunos choques con la guerrilla, sobre todo entre 1939 y 1942. Uno de los argumentos de por qué el Ejército y la Legión no se usaron después para acabar con la guerrilla es que no servían para una guerra de guerrillas, estaban acostumbrados a una guerra total en campo abierto. Para acabar con la guerrilla también el Estado usó el estado de guerra que amplió hasta finales de la década para dar rienda suelta a todas las ejecuciones, y un entramado legislativo que llegó a leyes muy tan enfocalizadas para terminar con el maquis, como por ejemplo el decreto contra la masonería en 1936, la ley de responsabilidades políticas en 1939, la ley contra la masonería y el comunismo de 1939,
la Ley de Seguridad de Estado en 1941 o la Ley de Bandidaje y Terrorismo de 1947. Otra pieza fundamental en este puzzle va a ser los enlaces. Sin ellos la guerrilla no podía subsistir. Los guerrilleros en el monte, los que portaban armas, no podrían subsistir. También llamadas guerrillas del llano o milicias pasivas. Y sobre todo quería destacar en este caso a las mujeres, quien dependiendo de las zonas serían del 20 al 40% de los enlaces. Realizaban tareas con un abanico muy heterogéneo, ¿no? Desde el aprovisionamiento de comida, ropa, agua, munición, espionaje, dar cobijo a los guerrilleros, ser intermediarios entre la guerrilla y otras redes del partido, comunicación, llevar cartas en las estafetas, servir de vigías para ver si los movimientos de las fuerzas del orden, o simplemente como propaganda. En palabras de algún maqui, eran los ojos y los oídos de la resistencia. Formaron auténticas redes de enlaces, incluso pueblos enteros, familias, que multiplicaban en algunos casos por 10 o por 20 al número de guerrilleros que estaban en el monte, y creando verdaderos sistemas de comunicación entre ellos, como por ejemplo el famoso canto del cárabo o de otro ave, un sistema de colores, o simplemente la forma de colocar la ropa de los tendales de las mujeres también era uno de los códigos de estos guerrilleros y enlaces. En este ambiente de represión y de vida dura, bueno, pues los guerrilleros y los enlaces establecieron una relación bilateral que les ocasionaron ventajas y también inconvenientes. Ventajas, por ejemplo, que los guerrilleros, cuando iban a comer o consumir algún producto, muchas veces, y cuando se lo podían permitir, los guerrilleros dejaban dinero que servían en esos momentos de hambre a las familias para sobrevivir. Pero, pues, obviamente, también el acoso de la Guardia Civil también terminaba en palizas, en reclusiones en la cárcel y también en ejecuciones. Destacar en este caso también los llamados enlaces quemados. Los enlaces quemados eran aquellos enlaces que colaboraron en los pueblos y que por un chivatazo o por una caída del partido o de alguna red tenían que irse al monte para evitar la cárcel o en muchos casos el pelotón de fusilamiento. Y bueno, cojo otra cita de algún guerrillero o de muchos guerrilleros que decían que la vida de los enlaces era mucho más incómoda que la del propio guerrillero. Aquí en la foto vemos dos de los llamados enlaces quemados y que pasaron de ser enlaces a ser ya guerrilleros, y los dos supervivientes tristemente fallecidos, Jesús de Cos Borboy a la derecha y Felipe Matarranz a la izquierda. No quería irme sin hablar de las mujeres, ¿no? En la guerrilla antifranquista, ya que históricamente los estudios no les han dado la importancia que en verdad tienen, y es que son las verdaderas heroínas y las víctimas por antonomasia de la guerrilla antifranquista, por un doble sentido. En primer lugar, por el hecho de ser mujeres y el estar dentro de un régimen que es totalmente machista, y la otra más obvia, que es el ser hija, el ser hermana, el ser mujer de un guerrillero, de un rojo, de un votante comunista, de haber bordado camisas en la guerra civil, de
por cualquier cosa eran bastante perseguidas. A nivel nacional tenemos pocos ejemplos de mujeres guerrilleras en España. Los casos más destacados e importantes están sobre todo en la AGLA, en la agrupación guerrillera Levante Aragón, como por ejemplo las hermanas Martínez García, Sole, Rosita y Blanca, o por ejemplo Remedios Montero Martínez, más conocida como Celia. Para el régimen franquista eran desviadas sexuales, prostitutas o amantes de los propios guerrilleros. Y para la resistencia, sobre todo, había un clima de ambigüedad, ¿no? Pero sobre todo lo que había y lo que desde altas esferas, sobre todo del Partido Comunista, tenían en su decálogo de normas del guerrillero, les tenían prohibida la entrada a estas agrupaciones, pues se las tenía como personas con poca discreción, muy habladoras o por ser la corrupción para los hombres. En el caso de Cantabria tenemos casos de mujeres que estuvieron muy poco tiempo en el monte. En el caso, por ejemplo, de Benedicta Sánchez. Benedicta Sánchez fue una de las invitadas a la cena de Pandébano y tras el tiroteo y por miedo de ser represaliada, se quedó unos meses con la Brigada Machado. Benedicta Sánchez estaba embarazada y dio a luz en el monte, entregándose después y bueno, viviendo sin el problema de haber sido fusilada. Y tenemos la interesante vida del único caso de una guerrillera en Cantabria, que es Dolores Lavín Gómez, más conocida como Lola, en la guerrilla del grupo de Cariñoso, que va a ser tristemente asesinada cuando preparaba su salida al exilio en Peñacastillo en 1941. También destaca, por ejemplo, y habréis oído nombrar a María Solano Tí, que era la pareja del Cariñoso, y que tras la muerte del Cariñoso fue apresada y fue torturada para provocar porque estaba embarazada, para provocar que no naciera el niño. Finalmente, bueno, estuvo encarcelada, dio a luz y la niña, Josefina, pues se crió con su abuela y una vez fuera de la cárcel, porque, bueno, esto es una historia interesante. María Solano estuvo en la cárcel y una periodista estadounidense parece ser que la fue a entrevistar porque estaba haciendo un trabajo sobre las mujeres en la posguerra y se enteró que había nacido en Estados Unidos y le pidió que María le consiguiera un acta de nacimiento para que posteriormente se fuera a Estados Unidos. Se va a ir a Estados Unidos con su hija y, bueno, en los últimos años, no sé cuándo empezó el periplo judicial, Josefina, la hija del Cariñoso, Josefina Solano Otí, presentó una querella judicial para intentar conseguir que fuera apellidada con el primer apellido de su padre, porque cogió los dos de su madre, ganando el juicio y efectivamente pues consiguiendo el apellido Lavín como primer apellido. Y bueno, para terminar, como estamos en el acto de presentación de este movimiento cultural, no quería despedirme sin el gran efecto que tuvo el maquis o los huidos emboscados en la cultura popular en muchos ámbitos, ¿no?
Entre los libros, entre las obras en libros, se destacan en Cantabria sobre todo por su gran trabajo y temprano, sobre todo, los trabajos de Los que se echaron al monte, de Isidro Cicero, y también del mismo autor, Los torvos y fieros motivos del Cariñoso, que fueron muy importantes por ser, no solo a nivel de Cantabria, pero sino de España, el primer autor que va a hablar en plena democracia y todavía con ese miedo de este tema. Y para presentar algo más actual, una de las últimas obras del maquis en Cantabria es la obra de Javier Lezaola, Dicen que murió Juanín, del 2018. O también tenemos grandes estudios desde las universidades. Por ejemplo, la profesora Mercedes Justa o Francisco Moreno Gómez. De la mano de la música, generalmente los estilos de música del rock, del folk y del punk, pues han realizado canciones o han maquetado canciones de esta temática. Por ejemplo, la canción llamada El Emboscado del grupo folk de Cantabria, Atlántica. Huyendo de la injusticia y de la sed de venganza, al terminarse la guerra, empezaron sus andanzas. Luchador infatigable, buscó en los picos de Europa, refugio entre las montañas, donde escapar de las tropas. Obligado a echarse al monte, escapó como las cabras. Para algunos fue bandido, para otros sirve con causa. También tenemos, por ejemplo, el caso de Caórnega con su canción La Casona de las Carrás, refiriéndose a las historias del incendio y de la casona de donde vivía Bedoya y también de su vida. Recortados contra el alba, van 30 guardias civiles, sacan vecinos de casa y a punta de sus fusiles, que con esa niña me quiero yo ir para la Argentina y dejar de sufrir. Y no pudo ser, que no pudo ser el amor de Paco y aquella mujer. La casona. Esta canción, no he hablado mucho porque no me lo permite el tiempo. Bueno, esta canción habla de la relación que mantenía Bedoya con Leles, con su pareja, y que va a dar el fruto de un hijo, Ismael, que ha fallecido hace muy poco, y que su hijo y Leles se marcharon después de fallecer Bedoya a Argentina. Y un grupo muy más cercano y que nos toca a todos, el grupo punk de Silio, Azazo, con su canción Los Maquis. Soy el aullido del lobo, la noche ya comenzó. Preparan sus armas de guerra, el grito de la
para terminar, en el cine, ya desde muy pronto, desde los primeros años de la democracia, tenemos mención de obras que hacen referencia, la temática no es del maquis, pero hace referencia a ellos. Por ejemplo, El espíritu de la colmena, de Víctor Erice, de 1973, que lo protagoniza, entre muchos otros, Fernando Fernán Gómez. Aquí una instantánea de la niña, la protagonista, y el maquis, en una de las escenas. O también la muy conocida El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Pero con temática ya del maquis también tenemos muchas obras. Por ejemplo, la reciente obra Sordo, rodada en algunos paisajes de la zona campurriana. Y El corazón del bosque, de Manuel Gutiérrez Aragón, que fue una de las primeras películas, junto con una película de Mario Camus, que reflejó esta temática. Es importante, sobre todo para la cultura del maquis en Cantabria, porque la temática de esta película, Manuel Gutiérrez Aragón, refleja, aunque con hechos ficticios, el personaje del andarín, que no coge el nombre de Juanín, pero sí que se basa mucho en ese personaje. Y para terminar, pues os voy a poner un clip. Todos hemos sufrido ya mucho. Nosotros, los guardias civiles, y ellos. Todo se puede discutir entre compañeros. Yo ya no soy compañero de nadie. Consigue que él baje, si no va a morir como un perro. Él no tiene salvación. Tiene la cara comida. Y yo no quiero verle más. Me da asco. Cago. Y muchas gracias.